Mankind was born on Earth. It was never meant to die here. Coming back. When? Are you watching closely? You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. And here we go. Durante sus primeros años, Christopher Nolan pudo experimentar con la cámara de 8 milímetros de su padre. Siempre tuvo una inquietud que compartía con su hermano Jonathan: contar historias. Se maravilló primero con Blade Runner de Ridley Scott y 2001, Odisea del Espacio, le enseñó que a través del cine podía alcanzar las estrellas y, como demostró después, otras dimensiones. Siguió dicho anhelo y se matriculó en la University College de Londres para estudiar literatura inglesa, de donde extraerá muchas de sus convenciones narrativas. Tan pronto como pudo, hizo su primer cortometraje. Doodlebug no solo es un debut, también es un trabajo en cuya brevedad pueden apreciarse varios de los intereses del cineasta. La psicología se presenta como la principal dimensión del conflicto, misma a la que dará prioridad a lo largo de su filmografía. En Memento, a partir de la pérdida de la memoria. En Insomnia, desde la falta de sueño. En The Prestige, desde las obsesiones de dos magos. En su cortometraje parte de la ansiedad y el deseo inconsciente de la autodestrucción. El protagonista caza a un pequeño bicho solo para descubrirse en el proceso. Filmado en 1997 en una sola locación. El director representa la locura por medio del sonido, la actuación fársica y la claustrofóbica puesta en cámara. Jeremy Theobald, actor que da vida al frustrado personaje, será también el rostro de su ópera prima. En el metraje también está una de las principales inquietudes de Nolan, la estructura de muñeca rusa, o como le llaman los estadounidenses, la caja dentro de la caja. El personaje descubre al bicho, solo para darse cuenta de que es a él mismo a quien está a punto de aplastar con el zapato. El realizador otorga un plano final para mostrar a otra versión del personaje a punto de aplastar al que seguimos en el filme, lo cual nos da a entender que dentro de aquel pequeño cuarto hay una serie de escalones hacia arriba y hacia abajo en un ciclo infinito de hombres que se cazan a sí mismos. Mecanismo que empleó en Interstellar, con aquellas habitaciones interdimensionales, o en Inception con los sueños dentro de los sueños. En ambos casos, el espacio interfiere con otra de las inquietudes del creador, el tiempo. Este se fragmentó para perfilar la psicología de The Young Man en Following. En su ópera prima, el cineasta extiende la premisa del cortometraje. Un hombre vuelve a ser responsable de su propia caída. El dilema de la identidad se presenta a través de un aspirante escritor que sigue a transeúntes sin involucrarse con ellos hasta que uno lo encara. En la producción de apenas $6,000, la psique del personaje influye en la estructura del montaje. La voz en off es usada para conducir al espectador de un tiempo al otro. El narrador que aprendió de la literatura es una de sus herramientas habituales. Con ella introduce, explica y determina. Ese vicio, el de explicar elementos importantes de la trama, será más evidente en Memento. En la cinta, Nolan parte la estructura en dos, diferenciadas por la paleta de color. El director abusa del soliloquio de Leonard para revelar su condición mental, y el único añadido que el realizador incorpora es una llamada telefónica, misma que sirve solo para continuar con el monólogo. Following no solo es una muestra del pasado literario de su autor,
También incorpora el que probablemente es el sello particular del director, los dobles antagónicos. A lo largo de la cinta, The Young Man es un voyerista que no entra en la vida de los demás hasta que un ladrón entra en la suya. Cobb, homónimo del personaje interpretado por DiCaprio en Inception, lo encara y lo introduce en su mundo. Invade hogares de extraños para descifrarlos desde lo que roba y observa, tal como lo hace su otra versión, solo que una ataca en el mundo real y la otra lo hace en el mundo de los sueños. Lentamente el observador se va transformando en el ladrón, modifica su vestuario, su apariencia y sus modos. Se convierte en el doble de Cobb, pero repele a su contraparte no porque difiera de ella, sino porque se parece demasiado. Este antagonismo establecido a partir de personajes que se asemejan en obsesiones y angustias será el principal vehículo narrativo del director. En The Prestige, representado a partir de la rivalidad entre Borden y Angier. En Insomnia, desde los traumas que comparten Dormer y Finch. En Batman, la unión que surge del conflicto entre el Caballero Oscuro y el Guasón, que dependen uno del otro y cuyo punto medio es Harvey Dent, que física y moralmente representa a los opuestos. O en Memento, en donde Leonard Shelby utiliza a Sammy Jenkins como doppelganger. Following es una película que narra la creación de un doble. Es un filme donde la mímesis da origen al conflicto. Del replicar al otro nace el drama, mismo que encuentra sus ecos en la carrera de dos magos por ser el mejor de Inglaterra. En The Prestige, el truco más importante es el hombre transportado, una suerte de teletransportación cuyo secreto descubre el editor de ese universo, Cutter, interpretado por un recurrente en la filmografía del director, Michael Caine, quien es una especie de montajista del universo cinematográfico trasladado a la ficción, que corrige los errores de sus directores, Borden y Angier, principales responsables de llevar a sus espectadores a la catarsis con su intrincado espectáculo. El artificio requiere precisamente de un doble. Borden usa a su gemelo. Angier lo lleva más lejos, utiliza clones. El mismo acto es una réplica. Los magos se enfrentan copiando y se odian por los cercanos que son. Ambos compartieron origen, ambos comparten obsesiones. Son el mismo personaje partido en dos, son el mismo ser segmentado. El mismo director dirigiendo un guión desde un punto de vista distinto. Son el mismo actor perfeccionando el arte de la imitación. Del choque de los dobles antagónicos surgirá una estructura narrativa que el cineasta revela en ese mismo filme. Un homenaje a la creación cinematográfica que también emplea de manera recurrente. Every magic trick consists of 3 parts, or acts. The first part is called the pledge. The magician shows you something ordinary. The second act is called the turn. The magician takes the ordinary something and makes it do something extraordinary. You want to be fooled, but you wouldn't clap yet, because making something disappear isn't enough. You have to bring it back. That's why every magic trick has a third act, the hardest part, the part we call. Ese giro del que habla Cutter quizás sea más evidente en Memento, segunda película en la filmografía del director. En la secuencia inicial, Nolan ya daba pistas de lo que haría en Tenet. Contado en reversa, el cineasta propone un recurso similar al que Gaspar Noé utilizó en Irreversible, contar hacia atrás. Siguiendo su propia línea, la de utilizar la psicología de sus personajes como hilo conductor, condiciona el montaje cuyo ritmo está supeditado al pensamiento del protagonista. Los fundidos a negros a manera de ensoñaciones, como si aquello que recuerda el personaje se desvaneciera de una transición a la otra, en la que descubrimos la cacería de Leonard Shelby, quien busca vengar a su difunta esposa. Lenny plasma hechos en su piel por medio de tatuajes. Sin embargo, y como descubriremos más adelante, precisamente en un giro de la trama, para una mente trastornada, los hechos no existen. Eso que el cineasta llama la prestidigitación, que básicamente es la fase final de un truco de magia, es aquel momento en donde el espectador descubre a Lenny falseando deliberadamente información para ponerse él mismo a la casa de Teddy, un policía que le ha utilizado para deshacerse de otras personas. Great story gets better every time you tell it. So you lie to yourself to be happy. There's nothing wrong with that. We all do it.
Who cares if there's a few little details you'd rather not remember? Algo que aprenderemos en la filmografía de Nolan es que los hechos no son hechos. Misma premisa que desarrolla en Insomnia, donde Will Dormer falsea evidencia para escapar de la justicia, al tiempo que su brillantez se va mermando por las noches blancas de Alaska. What are you gonna do, tell him the truth? You shot your partner, and you lied about it, Will. You're tainted forever. You don't get to pick when you tell the truth. The truth is beyond that. En su primer película de estudio, el director comanda un remake que curiosamente es su película mejor escrita, proceso en el que no intervino. También representa su debut con grandes estrellas y es donde empieza a introducir la música como un refuerzo constante. Una vez más, el conflicto proviene de los dobles antagónicos, unidos por un vínculo muy particular, el asesinato. Detective y homicida se encuentran para descubrir que comparten más que eso: el insomnio, los miedos e incluso el oficio. Finch revela en algún momento que quiso ser policía pero fue rechazado. Y en medio de ambos, como el Harvey Dent de Insomnia, Ellie Burr, policía admiradora del trabajo de Dormer, que representa otro polo, la carga positiva del protagonista. Esa misma triada, ese mismo principio lo traslada a otra película, aunque no de una manera tan brillante, y ya han hablado tanto de ella que no lo haremos en este video. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. El dilema en el que se ve enfrascado Will se mira desde tres realidades distintas, la de cada personaje, pero es hacia el final donde el director otorga la victoria a la visión positiva, en uno de sus mejores planos. Dormer observa a Finch, que agoniza bajo el agua. El asesino se hunde, el significado se cierra. El detective no mira a Finch, se mira a sí mismo, y a medida que su contraparte se hunde, él se libera de su polo negativo. Al dormir en los brazos de Ellie, el espectador cierra el círculo. Ha vencido el bien. Insomnia marca un antes y un después en la carrera del cineasta. Fue su introducción en el modelo de producción hollywoodense. Nolan abría las puertas de la meca del cine. Sin embargo, en el proceso dejaba de ser autor y daba paso a su trayectoria como director de industria. Sus siguientes películas han sido analizadas hasta la saciedad, por lo que, en honor a sus propios preceptos, daremos un salto cuántico a Tenet. La cinta enfrentó un panorama sin precedentes, una pandemia que condenó la exhibición en salas. El fenómeno aceleró procesos, privilegió al digital y asestó un duro golpe a la estrategia que Warner había trazado para su producto. El director y la distribuidora, contra todo pronóstico, eligieron el 17 de julio como fecha para el estreno. Nolan, el cineasta que cobra $100 millones, creía que podría hacer frente a la enfermedad, y la campaña puso una responsabilidad a Tenet que ninguna película debe tener. Sería el filme que salvaría la exhibición tradicional. Ninguna de las dos cosas se cumplió. El estreno se retrasó, la recepción en taquilla no fue lo esperado. Incluso, en un arranque de emoción, su protagonista, John David Washington, comentaba en aquella presentación del tráiler en Fortnite que Tenet podría definir la cinematografía durante los próximos 10 años, algo que se antoja casi imposible. Lo que sí logró fue generar un retraso en cadena. Su bajo desempeño en taquilla provocó que las distribuidoras de las llamadas películas evento postergaran sus estrenos, afectando evidentemente a las exhibidoras. La última película del director de varias maneras condensa sus inquietudes: el fluir del tiempo como Interstellar, los dilemas éticos de Insomnia, los extravagantes robos de Inception, todo empaquetado en un mega blockbuster que se siente como aquella sentencia de Tarantino, que decía que un director, después de su 10ª película, ya se repetía a sí mismo. Cansado de sus propias inquietudes, agotado por su propia fórmula. Tenet es confusa no por su complejidad, sino por su débil construcción dramática. La premisa del doble antagónico utilizada desde su ópera prima se hace presente de nuevo. Por momentos, el protagonista es su propio antagonista. El noir, género predilecto de Nolan, vuelve a aparecer y es complicado innecesariamente. A medio camino entre la ciencia ficción y el noir, Tenet voltea a dos lugares distintos sin establecer un puente entre ambos géneros. Si algo vale la pena destacar de este experimento es que mantiene su premisa fundamental: filmar en IMAX, formato espectacular destinado a la gran pantalla. El nivel de detalle que imprime a cada plano precisamente por pensarlo para ese enorme lienzo
es otra de las características del director desde que filmó la trilogía del Caballero de la Noche, misma que va encadenada a otro de sus mantras: evitar a toda costa el CGI y apostar por los efectos prácticos. Si bien su última obra carece de la espectacularidad de sus grandes secuencias, ha logrado momentos memorables como la destrucción del avión en El Caballero de la Noche Asciende. Christopher Nolan es en cierta manera ese personaje que tanto busca representar, dividido, duplicado. Es Angier y Borden, Dormer y Finch, Batman y el Guasón. Es un cineasta que busca la autoría dentro de una industria cada vez más polarizada de millones y millones de dólares. Es un director que busca lo autoral, aunque su cine más reciente se incline a lo industrial. Never show anyone. They'll beg you and they'll flatter you for the secret, but as soon as you give it up, you'll be nothing to them. You understand? Nothing.